favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros versículos para hacer esta introducción. Pongámonos de pie, por favor, es la palabra del Señor. Dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a dar una pequeña introducción a las 2 cartas a los Corintios. Obviamente pues no vamos a tocar muchos apartes de lo que es las cartas en sí, sino que vamos a ocuparnos más de la ciudad y del entorno histórico, social y político de lo que en Corinto sucedía. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ciudad de Corinto, como la ven ahí, si no alcanzan a ver, muchos de ustedes tienen en sus Biblias, en la última parte, unos mapas. Pueden buscar el segundo viaje de Pablo, que es ahí este mismo mapa que tenemos acá. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ciudad de Corinto no es una ciudad griega para la época del apóstol Pablo, que está lejos de ser como Atenas, como Éfeso, ciudades donde el pensamiento, la cultura griega imperaba, sino que la ciudad de Corinto para la época del apóstol Pablo es una colonia romana, tanto así que era conocida como la colonia que da alabanza a Julio, hablando de Julio César. ¿Qué fue lo que pasó? Todos entendemos que los griegos dominaron por una parte el mundo. Recuerdan con Alejandro Magno lo que veíamos en las profecías de Daniel y todo eso, cómo ellos gobernaron. Incluso Alejandro Magno llegó hasta la India y allí pues fue donde murió. Y toda esa parte de lo que es Europa, Asia, toda esa parte del norte de África, ya la parte del Medio Oriente, todo le perteneció a Grecia en un momento determinado. Pero cerca del 196, antes de Cristo, Corinto pasó a ser, como todo el resto del mundo, parte de Roma. Cuando los griegos cayeron ante Roma, obviamente todo eso pasó a ser parte del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía la costumbre de dejar las provincias que conquistaba, muchas veces el mismo gobierno, ¿sí? Por ejemplo, vemos como para la época del Señor gobernaban judíos, bueno, no eran judíos propiamente, no, eran de Edom, toda la familia de Herodes, y ellos gobernaban lo que era Galilea, Idumea, ¿cierto? Las ciudades de Decápolis. Y aunque en Judea estaba el gobernador que era Poncio Pilato, el resto de las provincias como tal eran gobernadas por personas naturales de allí. Incluso el gobierno romano o el imperio romano permitía que las personas tuvieran también su propio idioma, ¿sí? Vemos al Señor hablando en hebreo sin ningún problema, y muchos judíos extendidos y hablaban su lengua sin problema, y también su propia religión. Eso era lo que permitía. Ellos decían, bueno, ustedes nos van a pagar un tributo, hacen parte de nuestras colonias, decía el imperio romano, pero les vamos a permitir ciertas cosas. Vamos a permitir su gobierno, les vamos a permitir su lengua y su religión. Y así fue como Corinto pasó a ser una colonia romana, pero se sublevó contra el imperio romano, y un general, Lucio Mumio, vino y la destrozó por completo, la arrasó, acabó con la ciudad. Así que, ¿qué hizo Julio César? Cerca del año 44 a.C., el emperador Julio César, el emperador romano, reconstruyó la ciudad. Julio César era un hombre visionario. Él repobló nuevamente Corinto y reconstruyó la ciudad de Cencrea, y, bueno, no la tenemos ahí en el mapa también, la ciudad de Licaonia, que quedaba más o menos por acá. ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí hay una parte de tierra, ¿sí? Esto acá se conoce como el Peloponeso. Ustedes lo van a encontrar también ahí en sus mapas. Esto es el Peloponeso.
y era una parte muy rica, sobre todo en minerales. Producía mucho cobre, mucho carbón también. ¿Y qué fue lo que hizo el emperador? Dijo, bueno, se nos está perdiendo esta parte, ¿sí? Porque no tenían cómo tener contacto con el resto de Europa y con Asia. Y reconstruyó Corinto y la volvió un puerto marítimo. Dijo, bueno, aquí van a llegar los barcos y vamos a tener buen comercio, y esto obviamente pues, nos va a traer muchos dividendos, mucho dinero. Y reconstruyó Corinto, reconstruyó Licaonia y Cencrea. Eso fue lo que hizo el emperador romano, llamado Julio César. De esa forma entonces Corinto volvió a prosperar como una ciudad, llegando a ser un centro de comercio que atrajo a muchísimas personas de todo el mundo. Obviamente estamos hablando de esta parte del mundo, ¿no? Atrajo a muchas personas de Europa, muchas personas de Asia, muchas personas del Medio Oriente, incluso del norte de África, viajaban a Corinto, porque la ciudad se convirtió, tuvo un auge grandísimo en cuanto al comercio. Toda la parte de aquí, digamos, si usted quería ir de Europa a Asia, pues lo más fácil era arribar en Corinto y seguir su viaje que dar toda esta vuelta, ¿cierto? Era lo más obvio y lo mejor para que usted pudiera comerciar allí. Entonces, como les digo, el puerto de Corinto, la ciudad de Corinto, se convirtió en una ciudad donde todo el mundo llegaba y podía fácilmente comerciar y hacer mucho dinero. Gran parte de lo que eran los fenicios, si lo encuentran allá bien a la derecha de ustedes, se instalaron en este puerto porque les permitía obviamente comerciar, ¿sí? Y ellos, que eran los fabricantes de la tela llamada púrpura, era una tela muy fina y que era muy apetecida por la gente de dinero, sí, era como tener el Yves Saint Laurent, el Armani puesto. Entonces muchos de los fenicios se trasladaron hacia Corinto y empezaron allí a fabricar y a comerciar con esta tela. Pero los fenicios no solamente llevaron un buen comercio allá por medio de las telas, sino que llevaron también a sus deidades. Y si ustedes lo recuerdan, ¿cuál es la deidad más importante que tenían los fenicios? La que hemos visto aquí en Reyes. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál era la deidad importante en los fenicios? ¿No recuerdan? Astarte. Muy bien. Astarte, ¿sí? Y ellos llevaron su deidad. Astarte era la diosa de la fertilidad, muy bien. Y ellos llevaron sus dioses y todo este paganismo. Recuerden, Corinto es una ciudad romana que absorbe cualquier tipo de deidad, cualquier tipo de ganancia económica, sea como sea, no le importa, ¿sí? Los griegos tenían también sus dioses, pero la religión no era tan importante para los griegos. Para ellos era importante ¿qué? La filosofía, ¿cierto? El pensamiento. Y aunque tenían sus dioses, lo más importante para ellos era la forma de pensar de las personas. A los romanos lo único que les interesaba era divertirse, la banalidad, los bacanales, ¿sí? Las orgías, las borracheras, todo eso era lo único que les interesaba a los romanos. Pero para los fenicios, aunque tenían en mente la plata, el dinero, obviamente fabricando todas estas clases de telas, también era importante la religión. E introdujeron a Astarte, ¿cierto?, dentro de la cultura de Corinto. Y Corinto absorbió esta deidad, pero para ellos ya no iba a ser Astarte, sino iba a ser Afrodita. Afrodita entonces era la reina, o más bien la diosa de la sexualidad. Y vemos entonces cómo Astarte, en una forma más moderna, se transformó en Afrodita. Era la diosa del amor, pero no del amor filial, no del amor fraternal, sino del amor sexual, básicamente. Obviamente tenía como culto la pasión desenfrenada, y dentro de la ciudad había un monte que se llamaba el Acrocorinto, ¿sí? O el monte que vigilaba a Corinto, era lo que significaba. Haga de cuenta nuestro Montserrat. Y en la cima del monte había una ciudadela. En esa ciudadela especial estaba el templo de la diosa Afrodita, donde servían cerca de 1000 prostitutas, donde llegaban, obviamente, recuerden, Corinto es un puerto,
Entonces llegaban ex esclavos, militares retirados, hombres de comercio, que lo único que querían buscar era ¿qué? Diversión, ¿cierto? Sexo, licor, dinero fácil. Y entonces en este monte, en el Acro Corinto, donde estaba el templo de Afrodita, servían las 1000 prostitutas, que le traían a la ciudad, aparte de todo el comercio, mucho dinero, porque no era gratis el asunto. Servían a la diosa Afrodita, pero cobraban por sus servicios sexuales. Y entonces así Corinto empezó a transformarse en esa ciudad de pecado, donde usted podía ir y saber que iba a encontrar la diversión sexual, la diversión banal que quería, ¿sí? Todo lo que quería, todo lo que deseaba, todo lo que usted como hombre pagano o mujer pagana quería, lo podía encontrar en esa ciudad. Amén. Como se trataba entonces de una colonia romana, estaba obviamente regida por las leyes romanas, y la lengua, aunque la lengua oficial era el latín, todo el mundo hablaba griego. Corinto era una ciudad de oportunidades. Corinto era una ciudad donde usted podía obtener una fortuna de la noche a la mañana, donde usted podía llegar siendo pobre y en una semana ser rico. Esa era la ciudad de Corinto, ¿sí? Y muchos ganaron fortunas así, rápidamente. Así que nos encontramos con una ciudad donde gran parte de las personas que tenían dinero no eran de sangre azul. Eran, como se conoce en nuestro léxico, levantados. Cuando usted en un momento no tenía nada y al mes siguiente era rico. Ese problema principal lo vamos a encontrar sobre todo en la primera carta que el apóstol va a escribir. Porque ¿cuál era el conflicto? Las personas que no tenían sangre azul, que no tenían descendencia de cuna alta, pero que se hacían ricos, para compensar esa cuestión, patrocinaban a pensadores y a filósofos que les dieran el aval como personas importantes, ¿sí? Entonces decían, bueno, somos amigos del filósofo fulano de tal. Y el filósofo fulano de tal decía, soy amigo de la familia Padua, que se volvió millonaria de la noche a la mañana. Entonces respaldaba ese déficit, ¿cierto?, social que tenían. Y ese problema principalmente lo metieron en la iglesia. Por eso encontramos una carta donde el apóstol Pablo acusa a los hombres y a las mujeres de la iglesia de hacer facciones, de hacer grupos. Y entonces decían, bueno, los pobres de la iglesia no tenemos cómo escalar, porque los ricos siempre van a ser ricos. Entonces, cuando los pobres llegaban a adquirir algo, ¿cierto, no, Julio? Algo de alcurnia o algo de dinero, lo primero que hacían era pegarse al líder que estaba en el momento. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, porque ustedes, algunos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y los que se creían aún mucho más decían, no seguimos a ningún hombre terrenal, somos de Cristo. Y entonces esa práctica de tomar hombres o nombres importantes y decir, nosotros que no tenemos alcurnia, estamos sujetos a este hombre importante, la llevaron a la iglesia para escalar posiciones. Pablo llama eso con el nombre que debe llamarse y le dice, ustedes son inmaduros, ustedes no tienen por qué estar haciendo estas cosas, ustedes tienen que preocuparse por su vida espiritual y dejar los nombres de lado. Por eso les decía al principio, ¿cierto, hermano Ángel? Les decía al principio que nos vamos a dar cuenta cómo esta iglesia de Corinto lo que va a reflejar es quiénes somos nosotros en realidad. Porque aquí en la iglesia también hay gente que tiene mucha plata y pasea. Otros que nos toca pedir prestados para pasear y otros que nunca pasean. Y nos vamos a dar cuenta cómo entre nosotros armamos grupos. Y decimos, no me junto con fulano, no tengo tanta confianza con la hermana fulana o la hermana sutana, porque mi grupo es más de los que estudian, o mi grupo es más de los que oran, o mi grupo es más de los que ayunan, o cosas así. Y esas facciones empezaron a debilitar la iglesia. Decían entonces los ricos,
¿qué hace un pobre entre nosotros? ¿Cómo es que un pobre va a estar entre nosotros? Y nos vamos a dar cuenta cómo afectó principalmente la celebración de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque llegaban los ricos, obviamente, con su dinero, con su opulencia, y hacían grandes banquetes, pero no invitaban a los pobres. Entonces los pobres de la iglesia decían, bueno, los ricos hicieron banquete y hicieron la cena del Señor. Muy bien. Pues dense cuenta que nosotros tenemos dones, señores ricos. Y el don más espectacular entre ellos, ¿cierto?, era el don de lenguas. Y el apóstol Pablo decía, ustedes hablan 1000 palabras en lenguas, pero nadie les puede interpretar. Porque lo hacían obviamente para decir, somos más espirituales que ellos. Tenemos más cercanía y más comunión con Dios que los ricos que hacen banquetes. Y el apóstol Pablo en un momento dice, ¿para qué hacen la cena? ¿Para pelear entre ustedes? Unos comen, se adelantan, otros se emborrachan, menosprecian a los que no tienen. Y los pobres decían, no nos importa que nos menosprecien. Les vamos a demostrar cómo los dones que Dios nos ha dado son más importantes que el dinero que ustedes tienen. Y si recordamos que la cena era una celebración que hacían cada vez que se reunían. ¿Recuerdan ese proceso, no? ¿Cómo se reunían primero los sábados? Porque todas las iglesias empezaron siendo formadas por hombres y mujeres judíos. Pero al terminar el sábado, que termina... ¿Cuándo? ¿Cuándo es que termina el Shabbat? Sábado a las 6, muy bien. Terminando hay una comida, ¿cierto? Una cena especial, donde los judíos, aunque celebran su Shabbat, lo hacen con su pan trenzado y todas esas cuestiones, su vino, sus hierbas amargas, sus comidas, en fin. Entonces al terminar se reunían para las cenas, para las comidas y seguían muchas veces debatiendo acerca de cuestiones del Evangelio. Entonces, como para ellos el sábado en la noche ya era domingo, fue que hubo esa transición. ¿Lo recuerdan? Cuando estudiamos Hechos, el hermano Jaime nos enseñó cómo esa transición empezó de sábado a domingo y ya no se reunían entonces los sábados, sino los domingos. Pero ese domingo era sábado en la noche. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Terminaban su reunión, hacían sus comidas y celebraban la cena del Señor. Entonces les decía que cómo era de escandaloso dentro de la iglesia ver esos problemas, esos conflictos entre clases, entre posiciones sociales, entre ricos y pobres. Y si recordamos que la cena del Señor era una celebración semanal, teníamos un escándalo semanal. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta por hacer, mis hermanos? Muy bien. La carta fue escrita cuando Pablo estaba por partir hacia Grecia y Macedonia, pero esperaba permanecer en Éfeso, hasta Pentecostés. Sin embargo, como ya hemos estudiado, nos dimos cuenta como en Éfeso el apóstol Pablo tuvo un problema, ¿recuerdan? Con el hombre que hacía esos templecillos de Diana, y entonces hubo gran alboroto, incluso apedrearon al apóstol y le tocó irse de la ciudad. Muy bien, sí señor. Entonces las evidencias nos permiten situar la escritura de la primera carta cerca del año 57 después de Cristo. La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje del apóstol Pablo. El apóstol pasó allí cerca de 18 meses. 18 meses, año y medio, estuvo ahí en Corinto. Y su obra había sido ardua y exitosa. Y la iglesia creció muchísimo en poco tiempo. 3 años después de la fundación de la iglesia, o sea, cerca del 60 después de Cristo, surgieron numerosos problemas. Parece ser que cada versículo de la carta a los Corintios es un problema diferente. Y vamos a ver el apóstol lidiando con esos problemas. Esta es una carta muy diferente a la carta a los romanos. Recuerden, la carta de Romanos, como nos explica el hermano James, es una carta muy doctrinal, que tiene mucha enseñanza teológica. En esta carta, aunque obviamente nos va a enseñar ciertos apuntes teológicos y doctrinales, vamos a encontrar el apóstol tratando de resolver problema tras problema. Entonces nos damos cuenta que había problemas, numerosos problemas que requerían la atención del apóstol. Asimismo habían surgido algunas preguntas en cuanto al matrimonio, ¿sí? En cuanto a la comida que se sacrificaba a los ídolos,
en cuanto a los dones, en cuanto a la resurrección y otra serie de preguntas que los nuevos creyentes tenían y que el apóstol les va a resolver en la carta. Amén. Entonces, como les decía, algunas facciones, algunos grupos habían debilitado la iglesia. Apolos, que parece ser que era el pastor de la iglesia en Corinto, digo parece ser porque no encontré el dato exacto, pero muchos apuntan a que sí. Apolos había dejado la iglesia al ver los problemas que se habían suscitado. Perdón. Apolos había dejado la iglesia al ver los problemas que se habían suscitado. Se había devuelto de Corinto a Éfeso, donde estaba el apóstol. El apóstol estuvo en Éfeso casi 3 años, ¿no? Se había devuelto para allá y el apóstol le había dicho que estuviera más bien al frente de la iglesia, cosa que Apolos no quiso hacer. Después de que hubo las discusiones entre que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pedro, que yo soy de Cristo, Apolos vio la problemática y dijo: no, yo me voy. Y parece ser que nunca más volvió a pastorear la iglesia en Corinto. Tenían entonces ese problema de las divisiones. Otro problema importante era que los miembros de la iglesia discutían por cuestiones legales entre sí y se habían llevado los problemas ante los juzgados, ante los tribunales, cosa que el apóstol les reclamaba y les decía: ¿cómo es posible que si el hermano Martínez le debe un dinero al hermano Julio, tenga que llevar al hermano Julio ante la comisaría? ¿Por qué no pueden arreglar esos problemas entre ustedes? Si ustedes mismos van a juzgar a los ángeles, les decía el apóstol a la iglesia, si ustedes mismos van a juzgar a los ángeles, ¿cómo es posible que no puedan juzgar cosas tan pequeñas entre ustedes? Ese era otro problema muy grave que había ahí y había desacreditado el poder de la iglesia. Ahora, como la ciudad era una ciudad obviamente de pecado, muchos de los creyentes habían vuelto a las prácticas, habían vuelto donde las niñas, ¿sí? Habían vuelto a las borracheras, habían vuelto a las orgías, y aún había un caso tan increíble de un joven que se acostaba con su madrastra. ¿Lo recuerdan? Y el apóstol dice: miren, es de condenar que ustedes permitan este tipo de cosas dentro de la iglesia. Y juzga duramente al muchacho, lo vamos a ver ahí dentro de la exposición de la carta, lo juzga duramente e incluso entrega su cuerpo a Satanás. Ya los que hemos leído entendemos de lo que estamos hablando. Entonces tenemos los problemas normales de una iglesia. Tenemos los problemas normales, pero que el apóstol los va a tratar con mucho tacto. Es tanta, o fue tanta la inmoralidad de esta iglesia, más bien de esta ciudad, que incluso los griegos acuñaron un término para hablar acerca de lo que pasaba en la ciudad, y era el término corinticianai, que significaba literalmente vivir a lo corinto. Si usted era una persona vaga, desordenada, que pasaba tiempo donde las prostitutas, que se la pasaba en borracheras, que gastaba su plata en orgías, en juegos, usted era alguien que vivía a lo corintio. Lo habían corintianizado, ¿sí? Algo así como el armero de los años 80. Totalmente prostituida la ciudad. No hay, digamos, nada que envidiarle a las ciudades de hoy en día, a nuestras ciudades, incluso nuestra ciudad. Nosotros vivimos muchas veces en el día, pero esta ciudad de noche es otra, se transforma totalmente. Solo basta que usted salga a medianoche y recorra la 15, la 100, o que entre nomás al barrio Santa Fe y se dé cuenta cómo es la ciudad de noche, qué es lo que realmente vivimos. Y los que hemos andado de noche sabemos muy bien de lo que estamos hablando.
Entonces Pablo recibió estos informes, ¿cierto? Primeramente de Apolos, también recibe informes de los de la familia de Cloé. Parece ser que era una familia importante dentro de la ciudad y muy creíble, o dentro de la iglesia, y muy creíble sus informes hacia el apóstol. Había otra delegación conformada por Estéfanos, Fortunato y Acaico, que también habían informado al apóstol sobre esos problemas. Y la situación había llegado a ser tan grave que incluso es muy probable, vuelvo y les digo probable porque no tengo el dato exacto, de que el apóstol haya visitado la ciudad después de esos 3 años de haber sido fundada la iglesia, por algún tiempo breve para estar allí. Es muy probable que esto haya pasado. La segunda carta entonces fue escrita unos pocos meses después de la primera, ya que Tito, que parece ser que se encargó de la iglesia después de la salida de Apolos, también le dio un informe al apóstol y se había enterado el apóstol por el informe de Tito que la primera carta había surtido su efecto, que muchos de los hombres y mujeres de la iglesia habían abandonado sus prácticas, ¿cierto, hermana Heidi? Habían abandonado sus prácticas, habían dejado de lado lo que venían haciendo mal y se habían arrepentido. Incluso el muchacho que se acostaba con su madrastra se había arrepentido y había vuelto nuevamente a la iglesia. Pero para la segunda carta el apóstol se entera que también habían entrado ciertos judíos a manchar la iglesia otra vez con costumbres judías, a judaizar la iglesia, que los judaizantes habían llegado a la ciudad y al ver la iglesia tan próspera habían empezado otra vez con sus costumbres, y no solamente eso, sino a decir que el apóstol Pablo no era un apóstol verdadero, que el apostolado de Pablo era fraudulento. Y entonces vamos a ver al apóstol en la segunda carta primero, diciendo, miren, los felicito porque lo que les dije en la primera carta veo que ha surtido efecto. Pero tengo que decirles que tengan cuidado con estas y estas cosas que los judaizantes les quieren traer. Amén. Vuelvo y les digo, no es nada muy diferente de lo que vivimos hoy en día. Tenemos problemas dentro de nuestras iglesias. Tenemos hombres y mujeres que buscan las borracheras, que buscan la idolatría, que buscan la fornicación, que buscan el adulterio en sus corazones. Y es necesario entrar a esa carta con la expectativa. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol a nuestra iglesia? Amén. No tanto para ellos, porque tenemos esa costumbre. Cuando leemos la escritura decimos, ese David, qué bellaco, ¿no? O ese Pedro, uy, si era cansón. O ese Judas, uy, qué traidor. Pero no la tomamos para nosotros. ¿Cierto, hermano Julio? Tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de mirar la Biblia, de aquí para allá. Pero muchas veces obviamos el hecho de que la Biblia nos está hablando es a nosotros. Y que está remarcando lo que somos nosotros, nos está mostrando quiénes somos nosotros en realidad. Y esta carta de Corintios va a tratar muchos problemas dentro de la iglesia, y son problemas reales, y son problemas que tenemos hoy en día dentro de nuestras iglesias. Amén. Con esas expectativas que tenemos que entrar al estudio de esta carta. Se cree que la segunda carta es una combinación de muchas cartas juntas, la segunda carta a los Corintios. Y entonces, como les decía, hay una felicitación de parte del apóstol, pero también una preocupación por los judaizantes. El propósito de las cartas es doble. Número 1, el apóstol va a reprochar la apostasía que había provocado en la iglesia la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del evangelio. El apóstol les va a decir, ¿cómo es posible que estuve con ustedes 1 año y medio enseñándoles lo que es el evangelio y ustedes volvieron a sus prácticas? Y lo peor de todo es que volvieron y dicen que están bien. Ese es el asunto. Ese es el problema muchas veces con nosotros. Creemos que los pecados que cometemos no van a afectar en nada al cuerpo. Y como nos lo enseñaba una vez el hermano James, no péguese en el dedo pequeño del pie, a ver si todo su cuerpo no se va a doler.
Mis hermanos, el pecado mío afecta a los hermanos y hermanas en la congregación. Y yo no puedo obviar eso. Y el apóstol Pablo les va a decir, su pecado los está afectando. Pero lo peor de todo es que ustedes creen que están haciendo las cosas bien, que no hay ningún problema. Y entonces les dice, miren, tengo que reprenderlos en eso y decirles que están haciendo mal las cosas. Así que por una parte el propósito de las cartas es decirles, no caigan de la verdad, no vuelvan a esas prácticas, no vuelvan a los ídolos, no vuelvan a las orgías, a las borracheras, no vuelvan a eso, porque está mal. Y segundo, es enseñar o explicar algunos puntos de creencia y de práctica acerca de los cuales los creyentes habían pedido aclaraciones, como lo decíamos ahora rato, ¿no? Piden preguntas sobre el matrimonio, cuál debe ser la conducta de la mujer en el culto público, que el apóstol lo va a tratar ahí, tenían también eso para preguntar. ¿Qué hacemos con lo sacrificado a los ídolos? ¿Podemos comerlo o no podemos comerlo? ¿Qué hacemos con la inmoralidad dentro de la iglesia? Y esos asuntos los va a tratar el apóstol ahí. Algo que me llamaba mucho la atención al leer las cartas es que el apóstol no encubre el pecado. El apóstol llama al pecado pecado, punto, sin áreas grises, sin decir, bueno, papito, tranquilo. No. Ustedes están pecando contra el Señor. Él no encubre el pecado, Él no lo trata con indulgencia y lo condenó duramente. Y no procuró lisonjear ninguna de las transgresiones, ni tampoco paliarlas de alguna forma. Con firmeza y severidad condenó las desviaciones que estos hombres y mujeres creyentes de Corinto habían tenido. Ahora, le reprocha los males a la iglesia, ¿sí? Pero a la vez, y me gusta mucho también eso del apóstol allí, los trata con compasión, los trata con piedad en su corazón, con ternura, con misericordia. Y eso, mis hermanos, es algo que siempre debe acompañar al verdadero y a la verdadera mujer y al verdadero hombre de Dios al tratar el pecado. Primero, no palía el pecado, ni el de su corazón ni el de ningún corazón, de forma alguna. No lo vea como algo suave o delicado, es un problema grave. Pero segundo, entienda la condición de esa persona, ayúdelo, sea misericordioso, compasivo. Acuérdese de que usted también sufre esas pasiones, de que usted también siente esos impulsos, de que usted también le pueden decir aquí, ya, hoy, aquí, mire, no lo haga, y usted dice, está bien, no lo voy a hacer, pero en media hora quiere hacerlo. Acuérdese que somos así. Y es lo que el apóstol hace. Él trata de una forma compasiva, misericordiosa, ¿cierto? Con amor trata de levantar al caído, de restaurar al extraviado. El apóstol entiende que el pecado abre una herida en el corazón y él dice, les traigo la sanidad, les traigo la cura. Pablo sabía que el amor y no la fuerza es lo que convence al pecador. No es la aspereza, no es la rudeza ni la dureza, es el amor. Por eso se ocupa tanto de enseñarnos lo que es el verdadero amor. Porque en Corinto las personas y los creyentes creían que amar a una persona era darle todo lo que necesitaba, era tener mucho sexo y era pasarla rico con esa persona. Y muchas veces esa es nuestra idea del amor, ¿cierto? Yo digo, bueno, amar a una mujer es, perdónenme los más jóvenes, pero ya lo habrán escuchado en muchas partes. Nuestra idea es, amar a una mujer es satisfacerla en todo, satisfacer todas sus áreas, ustedes me entienden, ¿cierto? Darle todo lo que necesita y hacerla feliz, tenerla contenta. Y las mujeres igual, ¿sí? Para hacer feliz a mi esposo, entonces, para demostrarle que estoy enamorada de él, entonces le voy a dar todo lo que me pida. No importa que eso implique hacer cosas inmorales. Voy a suplir todas sus necesidades para que siempre esté conmigo. Y eso es de lo que las personas muchas veces están convencidas. Pero el apóstol les va a decir, mire, entiendan muchachos, el amor es
muy diferente a lo que ustedes piensan que es. Me encanta, ¿no? Cómo empieza. El amor es, ¿lo recuerdan? Sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. Y así continúa con esa hermosa exposición que cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a ver a plenitud. Como el amor es muy diferente de lo que nosotros pensamos que es. Amén. Así que el apóstol expone lo que es el verdadero amor cristiano y muestra realmente, vuelvo y les digo, que no es con dureza como se trata al pecado. No es con dureza, aunque hay que exponerle la justicia y el juicio, como nos lo enseñaba el Salmo esta mañana. Recordar que ellos son malditos, pero también recordar cómo nos trató el Señor a nosotros y asimismo ir por esa persona. Amén. Eso era lo que nos enseñaban también esta mañana. Es el año de ir, es el año de caminar. Amén. Y a pesar de todos esos problemas, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todo lo que el apóstol tiene para regañar a estos hombres y a estas mujeres, me encanta la forma en que el apóstol los trata. ¿Recuerdan lo que leíamos al principio? Pablo, a la iglesia de Corinto, a los santos. Leamos la segunda carta, por favor, la introducción, en el capítulo 1. Porque recuerden que en la segunda carta el apóstol ya está enterado de muchos problemas, de muchos otros problemas. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa, mis hermanos y hermanas, debe ser la actitud. El hermano que peca contra usted sigue siendo su hermano. La hermana que peca contra usted sigue siendo su hermana. Usted no puede sacar eso de su corazón, no puede sacarlo de su alma. Y el apóstol va a terminar, ¿cierto, hermano Julio? Por ahí en el capítulo 14 y el capítulo 15, recordándonos acerca de la unidad, recordándonos que somos una iglesia y que así tengamos los problemas que tengamos, seguimos siendo hermanos. Amén. Seguimos siendo padres, seguimos siendo madres, seguimos siendo hermanos, porque nos guste o no, la persona que está a su lado fue comprada con la misma sangre que usted y merece todo el respeto que usted le pueda dar, y merece que usted le trate con amor, con misericordia, y merece que usted le diga lo duro del castigo si sigue en el pecado, pero que le dé la mano y que lo ayude a salir. Amén. Entonces, mis hermanos, esta es la introducción que hemos preparado para las dos cartas a los Corintios. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Muy bien. Recuérdenlo, los elementos principales para entender la carta. Corinto es una ciudad totalmente entregada al pecado, al paganismo y a la sexualidad. Corinto es una ciudad de oportunidades para muchas personas, que tiene unos problemas entre clases sociales muy grandes, muy marcados. La diferencia entre pobres y ricos es muy grande, tal vez como nuestra ciudad lo es. Amén. Que tiene problemas en cuanto a los hombres y las mujeres, pero que tiene un apóstol enviado por Dios que les va a enseñar primero lo grave y lo duro que es el pecado, y segundo, la misericordia y el amor y el perdón que van a recibir cuando se arrepienten. Amén. Oremos a Dios.